Listo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla, digamos, muy interesante que vamos a escuchar en breve a cargo de Eliana Yunes. Eliana Yunes está de visita en Santiago y en nuestra universidad como parte de una invitación del diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores que ofrece la universidad desde este año, en alianza además con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que es un organismo de segundo grado de la UNESCO. Es una invitación, además, la de Eliana, gracias a este centro. Y el día de ayer, Eliana dio una conferencia verdaderamente muy interesante, muy rica, acerca digamos, de para qué sirve, ¿no? Un poco la pregunta que guiaba, la pregunta que estaba detrás es de qué es capaz la lectura y la cultura escrita, en particular en el sur global, ¿no? Fue en fin, una conferencia muy rica que pudimos escuchar ayer en la sede del presidente Errázuriz. Y hoy Eliana va a dar una charla titulada, como ven en pantalla, para la infancia en un mundo urbano, tecnológico y digital. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Cuál es la utilidad, la función, las funciones, los beneficios de la lectura de la literatura? Voy a pasar a presentar brevemente a Eliana antes de cederle la palabra. Eliana es una profesora universitaria de varios años de experiencia, de décadas de experiencia, tanto en el Brasil como en universidades también extranjeras. Es licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Lingüística y Literatura, investigadora, crítica, con publicaciones diversas en interpretación, teoría literaria, teoría de la lectura, formación de lectores, estudios intertransdisciplinarios en áreas como hermenéutica, letras, educación, artes, teología y también políticas públicas, procesos que ella misma ha acompañado. Además, Eliana fue co-creadora de la Cátedra UNESCO de Lectura en Brasil y también de Releer, Red de Estudios Avanzados en Lectura. Y también dirigió el Instituto Interdisciplinario de Lectura de la Universidad Católica de Río de Janeiro y participó como consejera en la Política Nacional de Lectura del Brasil. Así que le cedo la palabra con mucho entusiasmo a Eliana para que nos pueda acompañar con esta conferencia. Adelante, Eliana, por favor. Acá tienes un vaso de agua también, si necesitas. Que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra. Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El viejo y el mar, Macbeth, La familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido. La trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate.
Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia más romántica, la más romántica por excelencia. Pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verona. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis. Para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega Racing con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Buenas tardes. Dos cosas me llaman la atención en este video. Primero, es que sin alguien que lo responda, no vale la pena el video, el teléfono. Llamamos muchas veces y nadie contesta. Entonces, claro que hay que haber alguien, otro, al otro lado de la línea, que responda. Después, me parece que esta conferencia, una parte que la escuchamos, no podría realizarse sin que él hubiera leído todas esas historias. No hace ningún sentido llevar a que escuchen la ventaja
de un teléfono celular. Todo esto vale la pena porque él ha leído todos estos libros y puede comentarlos a la luz de las nuevas tecnologías. Bueno, esta apertura ya les puede decir que yo no soy hablante de español, entonces yo siempre pido perdón por los problemas que puedo tener en la pronunciación, en la pronuncia se dice, y también en uso de términos que no sean adecuados a la lengua de ustedes. Yo aprendí español leyendo y después escuchando en Sudamérica, y es muy distinto el español de Argentina, de Perú, de Cuba. Bueno, tengo una deuda grande con mucha gente. Y ahora voy a tener otra con ustedes que me van a escuchar en este portuñol, decimos allá. Entonces, ¿por qué seguir pensando en la formación de lectores y por qué importa la mediación a la literatura? Parece muy poco exitoso presentar la defensa de la literatura que no tiene finalidad práctica inmediata en un mundo en que las tecnologías son indispensables al cotidiano del hombre para moverse, trabajar, comunicarse y crear. Sin embargo, recuerdo que las artes que fueron razón de pelea entre Platón y Aristóteles siguen con su talón de Aquiles para la vida contemporánea, donde las tecnologías prevalecen como brazo armado de la ciencia. ¿Qué utilidad puede tener la literatura y otras artes que demandan tiempo para contemplación? Alzar los ojos de la página es la única manera de leer, según Roland Barthes. Frente al rápido movimiento que exigen las cosas prácticas, es este un mundo que gira al ritmo de las máquinas, y esto pudiera quizás recordarnos algo. Ya en los tiempos modernos de Chaplin no lo advertían. En este ritmo no caben abrazos, cuidados, afectos, deseos, manifiestos, generosidades. Caben con frecuencia la violencia, el abuso, la indiferencia y la solitud. Sin hacernos telenovelas, esta es nuestra experiencia envergonzada. Delante del cuadro de guerras múltiples, transnacionales e interpersonales, que se preguntan la justicia, el derecho, los organismos internacionales. Desde India hasta los Estados Unidos, investigadores de gran destaque con trabajos transdisciplinarios se inquietan y buscan alternativas al legado que las ciencias y las materias en la universidad desde el humanismo nos dejaron en herencia. Amartya Sen, físico hindú, y Martha Nussbaum, filósofa americana, para citar dos de los nombres más reconocidos actualmente, además del francés Edgar Morin, hace décadas proponen mayor presencia de las artes en la formación de abogados y administradores para que el humano y no la economía prevalezca. Y no por acaso esto demanda mayor intimidad con los lenguajes que fueran rechazados y callados durante siglos en beneficio del pensar científico, como si éste no haya bebido del imaginario,
fuente común de creación para artistas y científicos, ambos cuentistas de la historia y saber humanos. Parece haber una incompatibilidad entre la racionalidad pública, la que debe regir nuestra vida social y política, y la vida de los afectos y emociones. Como si fuera razonable pensar en la vida ciudadana con gentes incapaces de sentir compasión o tener empatía por el otro, tolerancia con los diferentes. Estamos hablando seguramente sobre afectividades y emociones, sin contar con otros sentimientos como celos, envidia, rencor, mágoa, venganza, que afectan directamente la vida colectiva. En verdad, la educación ciudadana carece día tras día de una creciente consideración por parte de la filosofía política para esta tarea. Autores como los ya referidos se preguntan hoy más que entre los antiguos cómo no reconocer que la democracia necesita de las humanidades para hacer la vida buena, como explicó Aristóteles, para distinguirla de la buena vida. El desarrollo de un trasfondo valorativo, igualitario en sus oportunidades y democrático en sus prácticas, que garantice un reconocimiento recíproco, está condicionado a un esfuerzo por la educabilidad de la autonomía de los sujetos. Vale decir, sujetos que se reconozcan como un otro, según Paul Ricoeur, con sus emociones, su control, cuyo control no se sitúa en la sumisión a la razón, sino a la autorreflexión, entendida como capacidad de distanciarse de los propios fines, preferencias, deseos, en cuanto a educación de las emociones para verlos mejor en uno mismo y en los demás. Porque hay en esta conceptualización de las emociones un componente fisiológico y otro cognitivo, por lo cual todas las emociones pueden traducirse eventualmente en un contenido proposicional y generar voliciones de otro grado. La exclusión por Platón de las razones poéticas de la República puso una visión negativa de las emociones por pensarlas como inherentemente corporales, involuntarias, irracionales, antagonista de la lógica, como si hubiera una lógica apenas, sin considerar distintos puntos de partida, argumenta Antonio Damasio en su libro El error de Descartes. Hoy, con Maturana y su biología del conocer al lado de Varela, se puede decir que hay, de hecho, una inteligencia emocional, cuyas competencias son la habilidad de percibir, evaluar, expresar emociones adecuadamente, la habilidad de acceder y generar sentimientos cuando estos facilitan la cognición, la habilidad de entender la información que llega a través de los afectos y del hacer uso del conocimiento emocional, la habilidad de regular las emociones para promover el crecimiento y el bienestar emocional e intelectual en experiencias intersubjetivas. Pero ¿cómo desarrollarla? Los pensadores coinciden en que la meta-emoción es posible a través de un ejercicio que tiene en la literatura la principal herramienta. ¿Y por qué?
seguro que yo no vine a Chile a enseñarles algo que ustedes conocen bien, su literatura, o hablar de libros de autores que son familiares mucho más a ustedes que a mí. Tomo en préstamo a Mia Couto, el gran narrador portugués nacido, disculpe, en África, Moçambique, que empezó su charla en São Paulo sobre Guimarães Rosa. Seguro que ustedes han oído hablar, por lo menos, que es un gran narrador brasileño con una obra magistral que se llama Grande Sertão Veredas, que trata de la vida de los campesinos guerreros en el interior de Minas Gerais y que viven una historia de amor extraordinaria. Bueno, empezó su charla en São Paulo sobre Guimarães por admitir que no había sentido en ocuparse de algo que el público conocía mejor que él. Igual hago yo. Pero hay reflexiones fundamentales y universales que puedo compartir con ustedes para tratar de la literatura en general y sobre todo la literatura que uno empieza a conocer en general en la infancia. El cotidiano estrecho de la vida veloz, automatizado, pide algo más. Algo que sea un escape, pero no una huida de la dictadura de lo que llamamos realidad, que nos aprisiona con las llaves de la razón y del buen senso. Algo quizás que hemos perdido en la infancia, donde el aprendizaje de los afectos, de las relaciones y del conocimiento del mundo era capturado con un tiempo para pensar las historias escuchadas, para la observación de las cosas, por la lógica de la oralidad, con imágenes casi poéticas. Yo les cuento que una vez he visto un niño con 4 años abrir una cajita pequeña que la madre tenía sobre una mesa baja y al abrirla, adentro había algodón. Y la madre le preguntó, ¿sabe qué es? Dijo, sí, claro, una nube. Este tipo de reflexión poética nos olvidamos cuando mayores. La racionalidad de los códigos de la escritura, por esto, sigue rechazando lo poético como algo poco serio. Sin embargo, es lo más cercano que tenemos al real. Real que es una cosa imposible a que uno acceda. Es lo más cercano que tenemos a él. Pues que la realidad, esta que pretendemos conocer, es en verdad una construcción cultural sobre lo desconocido. La lengua y el pensamiento están en enamoramiento en la infancia, donde el acercamiento al amor del mundo, en las palabras de Hannah Arendt. Como en el juego, uno encena las relaciones que absorbe del mundo, la lengua encena poco a poco una ficción de uno mismo como viviente de la historia y portador de un futuro. La infancia recoge el tesoro de las habilidades y hallazgos humanos con los cuales empieza una edificación, pero que hace falta que se retiren los adultos para que la nueva generación pueda transformar lo que no va bien, nos dice la misma Hannah Arendt,
para que no se repita el error del mismo. La organización del pensamiento depende de un lenguaje, como se ve en una película que no sé si ustedes han visto, porque si no la vieron, es necesario que la busquen a ver. Se llama El enigma de Caspar Hausen, de Werner Herzog. Un relato verdadero sobre la deshumanización que causa la falta de lenguaje, la falta de comunicación, de convivencia con el otro. Los poderes de la ciencia y de la técnica dependen de la conexión puesta entre ellas y el mundo por el pensamiento y el lenguaje. Con frecuencia, el mundo de un niño es apretado entre obligaciones que crecen y imposiciones de la cultura formal, anotada por Freud como un malestar, donde la lengua corriente expresa clichés, no ideas, lo que la hace sin vitalidad. Decimos y siempre es lo mismo. Para huir de la mismidad, de la esclerosis del lugar común, uno necesita explorar las potencialidades del idioma que brotan de la oralidad y en el poético, en lo ficcional, cuyo valor fue puesto en dudas como pensamiento mágico, porque se nos parece una pérdida radical de juicio. Así lo vieron el realismo mágico latinoamericano desde un punto de vista europeo. La lógica racionalista es informativa. Vale, importa mucho para el cotidiano, reglado por tareas. Pero no es el único medio para entender aquel real que en Chile o en India tiene diferentes concepciones y otros nombres. Guimarães Rosa, el mismo que ya cité antes, dijo cuando de su entrada en la Academia Brasileña de Letras que la respuesta al to be or not to be de Hamlet es todo es y no lo es a una sola vez, pues que hay la posibilidad de todas las posibilidades para todos. Si el cerebro tiene neuronas con plasticidad que lo renuevan, ¿por qué no el pensamiento que podrá tener flexibilidades que la ficción ensaya para ampliar la visión del mundo? La aptitud para la fantasía, para el imaginario, es uno de los motores de los científicos como de los artistas, ya lo dije. Y esto se abre en la infancia, con los cuentos, aquellos que existieron porque no teníamos para cortar los dramas nuestros muebles. La fuerza de la literatura tiene aún su nacimiento, pero amplia en la infancia, pero amplia la profundidad de las perspectivas que no percibimos de pronto en las historias de vida. En ella está la redimensión que preside la lectura y educa el pensamiento. Nada es solamente lo que parece ser. Y la duda es, al revés, la ampliación de la fe en aquello que no está todavía creado. Al salir de lo únicamente razonable, crece la chance de mirar hacia dentro del sentimiento y de la percepción para rescatar lo que todavía no se ha visto. Un viaje a otras dimensiones de la realización humana. Y todo eso está en la literatura. Vuelvo a Guimarães Rosa. Comillas. Cuando nada sucede, hay un milagro que no estamos a ver. Cerro comillas. En este mundo imaginario que se hace simbólico, que provoca pensar,
muchos más niños y adultos iletrados pueden incluirse. ¿Y de qué letramento hablamos? ¿De qué estamos nosotros como una sociedad letrada? ¿Qué podemos leer? ¿Qué sistemas de comunicación? La escritura guarda la oportunidad, claro, de volver otra vez preguntarse y tentar responder, y nunca será como la primera vez. Considero que la escola podría no más que recitar pocas acciones, como dijo un poeta brasileño para niños, Bartolomeu Queiroz, en uno de sus libros que está traducido al español. Promover tan solo la escucha, el habla, la lectura y la escritura, sin ocuparse con gramáticas. Dominar el lenguaje y con este poder pensar, imaginar, crear, hacer cuentas, seguro, de memoria. Él añade. La ficción en todos soportes y lenguajes, canciones de cuna, acertijos, historias, cómics, poesía, música, fotografías, películas en pantallas grandes o pequeñas, en el móvil, en internet, en museos, libros, grabaciones, cuentacuentos, abre espacio al imaginario para diferencias, convivencias, pluralidad, tolerancia, además de la esperanza de que las cosas puedan cambiar, pero depende de nosotros, que estamos vivos. La literatura no es tampoco la solución para todos los males, no es la tierra sin males, deseada por los ancestrales. La literatura vale mucho porque trabaja con la palabra, lo más democrático de los bienes inteligibles, y abre el velo de las apariencias para que el lector se pueda meter en el paisaje abierto a nuevos horizontes. Su valor es promover el pensamiento sobre uno mismo y sobre el otro. Y esto uno aprende en la infancia. Verdaderamente es posible aprenderlo después, en un encuentro mágico con la ficción que nos propone mundos nuevos. Verdaderamente la literatura infantil no es una literatura para niños, sino una literatura que por su extensión y forma, y quizás lenguaje, un niño también la puede leer. Si el adulto no se complace y no admira lo escrito, lo narrado, un niño no volverá a buscarlo, pidiendo que lo leamos o conteamos una vez más. Los libros que nos tocaran, volvemos a leerlos otras veces, porque somos otros a cada vuelta. Y todavía el libro sigue a nos provocar, además de decirnos cosas nuevas que no habíamos escuchado con nuestros ojos antes. Adultos, agotamos Perrault o Andersen, Los monstruos de Sendak, Los viajes de Chihiro de Miyazaki, las películas de Spielberg con ETs y niños robots que pueden amar. Adulta, releo Monteiro Lobato, que está traducida al español, que se sentía un Andersen en América Latina, porque me siento como su personaje Emilia, su alter ego en verdad, su muñeca hablante. Leo Mark Twain, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, Don Quijote, Alicia en País de Maravillas, Robin Hood, Copperfield, Dumas y sus mosqueteros, Robinson Crusoe, Jules Verne, pero comparto los contemporáneos con mi nieto para conocer lo que el IBBI destaca como lo mejor del premio Andersen. Y nadie de esto me da vergüenza. No lo hago como maestra apenas,
sino como lectora que vive la fruición, como pedía Roland Barthes, algo muy distinto del placer momentáneo, algo que queda y queda, y quisiéramos hablar otra vez de aquello que hemos leído y visto. En Internet, los juegos y relatos distópicos desafían jóvenes y mediadores. Yo necesito a los jóvenes muchas veces para seguir la historia, y cuando la recojo, la entiendo, puedo retribuir con observaciones que mi repertorio más viejo, más amplio, logra asociarse para valorar aspectos de Star Wars, Matrix, Harry Potter, o apontar tonterías que no traen sino lo que ya uno sabe. Por esto, estar junto como mediador de lectura es apreciable si queremos niños y jóvenes lectores que puedan evaluar los detectives de Agatha Christie, Patricia Mello en Brasil, hasta que puedan llegar a Simenon o Allan Poe. Pero consideremos en este punto, ¿qué conozco hoy de literatura de África, de sus muchas traducciones culturales? ¿Qué conozco de las leyendas de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los mapuches? ¿Qué conozco? Muy poco. Y para uso folclórico. ¿Qué conozco de las historias orientales? Del sufi, hindúes, además de las 1001 noches. El mundo grande está en recortes producidos por intereses comerciales en la Internet y nada más. ¿Qué investigamos en nuestras universidades? Nuestras editoriales, con muy raras excepciones, van a la Feria Internacional de Bolonia a comprar derechos de traducción sin saber de historias de valor universal directamente implicados en la vida social de su propio país y que están en culturas vecinas. Los niños quieren leer para entender lo que pasa a su alrededor y poco les contamos. Y después creemos mayores que lo vemos todo lo que está al alcance de la visión. Los temas y extensión, según su experiencia lectora, vendrán según los interlocutores que tengan. La descubierta de la literatura, el descubrimiento de la literatura promueve, en verdad, que la literatura promueve, en verdad, es de la lectura misma, más importante que de las telenovelas, periódicos, noticieros, sites, conciertos y manifestaciones políticas carecen del acto de leer para que el mundo no parezca desierto de sentido. Las historias, con H pequeño, de la historia, con H grande, con sus versiones diversas, necesitan de prácticas para que la nueva generación logre ubicarse en el mundo. Es lo que más importa en la contemporaneidad. Precisamos de intelectuales, pero precisamos mucho más de ciudadanos. Les traigo, para cerrar, un mini cuento del autor que cité, Bartolomeu Queiroz, que escribí para niños. Y con ella puedo empezar a abrir un pequeño diálogo, si les parece. Les voy a contar en portugués y luego lo traduzco. Sí. Era silencioso o amor. Podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe, enxaguando as roupas na água de anil,
Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos, cortando a couve, desfolhando repolhos, cristalizando figos, bordando flores de canela sobre o arroz doce nas tigelas. Lia-se o amor no corpo forte do pai, com seu prazer pelo trabalho, com sua mansidão para com os domingos. Era silencioso, mas escutava-se o amor murmurando, noite adentro, no quarto do casal. A casa, sem forro, deixava vazar esse murmúrio com aroma de fumo e canela que invadia lençóis e dúvidas para depois filtrar-se por entre as telhas do telhado. Experimentava-se o amor quando, assentados no calor da cozinha, pai e mãe falavam de distância, dos avós, das origens, dos namoros, dos casamentos. E quando o sono chegava, para cada menino em seu tempo, era o amor que carregava cada filho nos braços para a cama, ajeitando o cobertor por sob o queixo. El amor estaba en silencio. Uno podría adivinarlo en el cuidado de la madre, enjaguando la ropa en las aguas del Índigo. Estaba en silencio, pero se podía ver el amor entre sus dedos, cortando el repollo, defollando las coles, cristalizando higos, bordando flores de canela sobre el arroz con leche en los cuencos. El amor se leía en el cuerpo del padre, en su placer en el trabajo, en su mansedumbre durante los largos domingos. Estaba en silencio, pero escuchábamos el amor a murmurar en la noche, en la habitación de la pareja. La casa, sin forro, dejaba escapar este murmullo con el aroma de tabaco y canela que invadía las sábanas y soplaba dudas para luego infiltrarse a través de los techos. Experimentábamos el amor cuando, instalados en el calor de la cocina, padre y madre hablaban de distancias, abuelos, orígenes, citas, matrimonios. Y cuando llegaba el sueño, para cada niño en su momento, era el amor que llevaba a cada niño en sus brazos a la cama, enderezando la manta debajo de su barbilla. Gracias. Sí, se escucha. Muchas gracias, Eliana, por tu conferencia. Muy bella también, como la conferencia de ayer. Sobre todo pienso por la cuestión tan humana que planteas y tan humanizante también, como te comentaba ayer. Y quiero, digamos, plantear una pregunta yo solamente y luego abrir el micro también al público en caso quieran hacer otra pregunta. Pero tiene que ver, digamos, con algo que aquí en la universidad promovemos mucho, ¿no? Sobre todo a partir de los cursos del programa del COR de Literatura y Humanidades, que es justamente esta idea de dialogar alrededor de lo que se lee, de respetar también la diversidad de puntos de vista, de apreciaciones sobre lo leído, pero también, y eso es algo que tú pones sobre la mesa con tu conferencia, podernos imaginar la lectura de literatura y la discusión alrededor de la literatura fuera de las evaluaciones, fuera de los marcos teóricos, fuera de las historias de la literatura, fuera de las cátedras de literatura, ¿no? Es decir,
la lectura de literatura también se puede disfrutar, por ejemplo, desde el goce estético, ¿no? Entonces, quisiera pedirte si por favor pudieras desarrollarnos un poco más de ideas alrededor, digamos, de este tema que has planteado y que me parece tan interesante, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a la literatura, apreciarla fuera de lo escolástico, de las evaluaciones, que está quizá más presente en la etapa escolar, ¿no? Por lo menos a diferencia de lo que, digamos, trabajamos aquí en la universidad, en esta universidad en particular. Pero por favor, si pudieras desarrollar un poco más de esta idea. Bueno, esta es una invitación a una charla larga, larguísima. Podemos sentarnos aquí en esta mesa o en la mesa de un bar y tratar toda la noche del tema, ¿no? Bueno, dijiste una palabra que está muy asociada a la literatura, que es lo estético. Por la idea de estético, en general, tomamos algo que tiene que ser reconocido como bello, que hay reglas para componerlo, que hay maneras de apreciar, que hay una interpretación correcta de esta experiencia. Y quizás sea necesario volver a los griegos y pensar con ellos qué era la estesis, qué era lo estético. En general lo asociamos al bello, pero algo que en nuestras medidas contemporáneas puede ser feo si comparado a una idea griega, por ejemplo, de la armonía de las formas, puede ser extremadamente bello. Una cosa horrenda se dice, que me impacta mucho toda vez que la veo, es Guernica de Picasso. Y sin embargo, es bellísimo. Les cuento otra cosa verdadera. Cuando hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno en Río, el panel se expuso allá, grandísimo. Yo le vi a algunos niños, mis hijos eran pequeños, entonces le vi a los niños. Y los puse así sentados al suelo para que miraran el panel y les pregunté, quiero saber qué ven, qué dicen de esto, ¿no? No les conté nada. Guernica no les podía decir cosa alguna. Creo que no dice a muchos adultos el nombre, ¿no? Y los niños se callaron a mirar el panel. Y después un niño con 8 años me dijo, yo veo el mundo punta cabeza. Yo creo que la mejor definición crítica que he visto de este panel fue de este niño. El mundo estaba a punta cabeza. Esto, el bombardeo de Guernica por la aviación alemana, es una estupidez. ¿Estupidez se dice? Bueno, entonces yo creo que lo primero es pensar que estética es aquello que nos toca, que nos mueve. Ayer hablaba de conmover, ¿no? Que moverse uno con alguna cosa, no es llorar. Ay, estoy conmovido, entonces me pongo a llorar. No. Si lo que te conmueve no te mueve, no te saca de tu sitio de comodidad, no hay conmoción. La conmoción tiene que cambiar tu posición. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Te conmueves porque te sientes en el sitio del otro. Entonces hay que conocer el otro, hay que conocer este sitio. ¿Cómo juzgar a una persona si no conoces de este personaje una historia? Entonces yo pienso que el papel que la literatura tiene poco que ver con una materia o disciplina, poco que ver con esto.
en verdad creo que las artes tienen poco que ver con una disciplina. Roland Barthes dice que esta es la indisciplina que no puede faltar a ningún espacio. Hace primero la clasificación, dice, no es una disciplina, es una indisciplina, el arte. Y no puede faltar. Que desaparezca todo más, dice él, porque allí se aprende historia, geografía, costumbres, filosofía, psicología, sociología, de ahí se puede aprender todo. Tomar un hilo, ya viene todo. Entonces yo pienso que la literatura, en verdad, al menos para los que no están deseando hacerse escritores, porque entonces hay que leer y estudiar y comprender cómo se escribe, cómo escribe Shakespeare o cómo ha escrito Cervantes, que son cosas distintas, son clásicos en siglos muy cercanos, casi el mismo tiempo. Entonces, es necesario aprovechar la literatura como los niños la aprovechan. Escuchar una vez, y dos, y tres, y pedir más, y pedir para una charla. No, los niños quieren entender, pero no hacen las preguntas que nosotros, críticos adultos, haríamos. Hacen otras preguntas, ¿no? Una gran escritora brasileña de literatura infantil, con 2 millones de libros publicados, vendidos, Ruth Rocha, cuenta una historia en su memoria, en su biografía, que es muy interesante. Ella dijo que fue a un cumpleaños de una sobrina y claro, llega Ruth Rocha. Ruth Rocha es una cuentacuentos, una contadora de historias. Entonces la gente se pone, los niños se ponen alrededor porque quieren escuchar una historia. Y ella piensa que historia, hay niños grandes, pequeños, adultos, que voy a contar. Y empieza a contar, diga, bueno, voy a contar una versión de Caperucita Roja, que esto sirve a todos, ¿no? Y una niña muy pequeñita va a su colo, ¿cómo se dice? A sus piernas, se pone allí con el brazo en su cuello, ¿sí? Y ella empieza a contar. Pero cuando llega el momento en que el lobo va a comer la abuela, primero la abuela, ella para y piensa, esta niña no sé si se va a soportar, no sé si los padres cuentan cuentos así, que todos los cuentos infantiles son terribles, ¿eh? Todos tienen cosas dramáticas, no son el cielo. Entonces para por un momento para pensar qué iba a hacer, cuál versión que iba a contar, y la niña dice, por favor, cuenta pronto, porque tengo que sentir el buen miedo, el miedo bueno. Entonces, yo creo que muchas veces leemos un libro buscando estas emociones que pueden movernos, sacarnos de ahí. Miren que yo les puse 3 historietas verdaderas que se pasaron fuera de la escuela, fuera, en museo, en cumpleaños, en fiestas. La literatura tendría que estar ahí, viva en la vida. Que pudiéramos sentarnos en un restaurante y contarnos historias. Yo me acuerdo hace 20 años, estuve en Buenos Aires con una propuesta que me parecía loca, pero 2 o 3 de nosotros, una uruguaya, una argentina y yo, lo hicimos. Nos fuimos a un restaurante, un buen restaurante, allí en el centro de Buenos Aires,
y nos ofrecimos de mesa en mesa para contarles un cuento. ¿Ustedes quieren escuchar un cuento? Y teníamos así un listado con 4 o 5 cuentos para que la gente pudiera. Y la primera pregunta era, ¿tenemos que pagar para escuchar? No, es un regalo, ¿no? Que está más. Y al final del movimiento hicimos esto por 30 minutos o más, contamos 2 cuentos y ya nos fuimos. La gente vino. ¿De dónde son los cuentos? ¿Cuáles son los libros? ¿Quiénes los han escrito? Porque queremos más. Ustedes quizás, más que libros, ven películas. Yo cité una película que he visto 2, 3, 4, 5 veces y que no he podido agarrar con todo lo que tiene. Es una historia verdadera. Kaspar Hauser es una historia verdadera. Tiene que ver. Y es el tema de no tener con quién convivir, con quién tratar. No aprende a hablar. Cuando lo encuentran ya adulto, nunca había visto una persona. Esta es nuestra tragedia. Estamos atrapados al pie de una mesa que es la realidad, que es el trabajo, la producción de dinero, y no nos alcanza el tiempo para correr por la calle, como decía él, atrás de una persona a quien de hecho queremos. Y estas emociones están perdidas porque nos dan vergüenza decir que las sentimos. Un niño no. Un niño llora, pide para repetir, para escuchar otra vez. Entonces yo creo que nos falta mucha experiencia de estar juntos y charlar sobre los libros. Más que decir la historia de vida de un autor, los trazos estéticos o formales de una obra, importa mucho las cosas que dijo y que nosotros recogemos, porque no recogemos todo. Yo leo muchas veces el mismo libro, porque sé que hay algo más que no me fue posible correr. Entonces, creo que estas cosas son muy fuertes. Y yo creo que cuando uno empieza a pensar sobre el personaje, sobre sus actitudes, acciones, elecciones, y piensa que quizás podría ser distinto, nosotros ampliamos nuestra visión de mundo y nuestra capacidad de entender la vida que vivimos. Este para mí es lo que sería ideal con la literatura. A menos que pregunte, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué escribió en primera y no en tercera persona? Esta es la cosa, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, quizás no llegó el momento en que puedas haber un puente entre el texto y el lector. Muchas veces pasa uno solito, otra vez pasa en este puente con alguien más en la cabeza. Yo puedo, por ejemplo, les cuento que cuando leo un libro, y en general necesito estar así, solita, me doy cuenta que nunca estoy sola. Leo el libro apuntando en la margen, en los márgenes. Y voy apuntando lo que dijo lo que dijo aquel, que no recuerda, esto me recuerda tal. Entonces, todo al revés, yo leo muy acompañada, aunque esté sola. Nunca estoy sola, estoy acompañada por todos los que yo he leído, las películas que he visto. Y
quizás yo no necesitaría mucho de viajar, físicamente hablando, porque tengo en mi memoria los libros que han leído y las experiencias de vida de siglos hacia atrás, del imaginario de gente que no he conocido. Y a veces tengo ganas también de dejar algo escrito, así, de esta experiencia que va entre la magia del deseo, ¿no? y la puesta en práctica de una escritura que sea de provocación al otro. Porque si la literatura o una película no provoca, no vale la pena. Es esto. Muchas gracias, Eliana. Abro el micro solamente para una pregunta por cuestión de tiempo. No sé si alguien tenga, por favor, alguna pregunta o comentario o reacción estética o lo que quieran. Oposición también a lo que nos ha comentado Eliana. En Brasil decimos, no tengan miedo, porque yo no... No muerdo. Por favor, disculpa, no te había visto. Adelante. El horror en la literatura infantil. Tú hablabas de que la literatura infantil era muchas veces muy horrorosa, que estaba lleno de actos horrendos. Entonces pide que puedas desarrollar más cómo en la literatura infantil hay también acciones horrendas. Sí. Bueno, gracias. Es una pregunta también para una discusión muy larga, pero hay una cosa interesante. Yo hablé hace poco que los cuentos que llamamos de hadas, los cuentos mágicos de tradición, están llenitos de horrores, de muertes, asesinatos, abandonos, llenito, ¿no? Más triste que las historias de Andersen, imposible, y es mágico, ¿no? Entonces hay un tipo de horror con el cual vamos a defrontarnos siempre. Es imposible huir de estas cosas. Pero, ¿cómo presentarlo? El lenguaje es decisivo. Las imágenes, las figuras del lenguaje, se pone como inolvidables. Entonces, una historia en que el lobo, por decirlo, come la caperucita y la abuela, y que las versiones modernas, por ejemplo, la transforman. No lo comió porque antes llega el cazador. Bueno, les quitamos la experiencia de vivir el susto, el miedo, como decía la niña. Estas cosas son importantes. Pero no sé si hablas, esto es la otra parte, no sé si hablas de las cosas más que de horror, las cosas mal escritas, mal presentadas en aquello que se considera que sea literatura para niños, en que queremos presentarles el modo correcto de hacer cosas, obligarlas a decisiones, conducir sus cabezas a determinados puntos. Entonces, estas cosas son de horror para mí, porque ellas son como maniobras, ¿se dice?
Entonces, así, manejan los sentimientos, los afectos, las mentes. Esto es terrible. Además, hay mucha cosa que se dice, está ahí en la tapada, en la tapa del libro. Sí, está, la portada. Es. La portada del libro te dice ahí literatura infantil, pero es un horror, es una literatura. Yo les digo en serio, pueden no creer, pero yo leo por año una cantidad enorme de libros de literatura infantil, por necesidad. Yo conduzco, supervisiono un grupo de gentes que estudian para hacer crítica para grandes premios nacionales, internacionales. Entonces leo, no sé, casi 1000 libros de literatura infantil por año. Les digo que 10% es literatura infantil. Literatura infantil, como dije, literatura que un niño también puede leer, porque un adulto va a leer sin envergonzarse, va a encontrar placer en esto. Lo demás es muy pobre de lenguaje y el otro es basura, porque uno piensa que los niños son tontos, pero no son. Puedes probarlo con un libro, lee un libro. Si el niño vuelve y pide otra vez, ese libro tiene algo bueno. Entonces, yo creo que el papel del mediador, del adulto, es saber distinguir los horrores a que te refieres. ¿Cuáles son los horrores que consideramos que están ahí? Mal escrito, mal propuesto, es de verdad algo que no se propone a nadie, no solamente a niños, o es un horror que es necesario enfrentarse. Entonces, la vida no es cielo azul siempre. Los horrores están ahí, a nuestra vista. Si acompañas la guerra en este momento, en el Afganistán, en Siria, en Ucrania, en África, en Sudán, es un horror. Está en los noticieros y los niños acompañan allí todas las noches. Entonces, tenemos que considerar de qué horrores hablamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Eliana, de nuevo por tu conferencia, por tu tiempo y gracias también por venir hoy. Muchas gracias.